El tema de hoy es trastorno bipolar. Abordaré las manifestaciones clínicas y los diferentes diagnósticos descritos en el DSM-5. Bien, para comprender lo que es el trastorno bipolar, este gráfico es práctico, puesto que nos permite observar las variaciones en el estado de ánimo que experimenta un paciente con trastorno bipolar a lo largo de su vida. Vemos que hay variaciones entre las polaridades, pero también el paciente puede encontrarse en un estado eutímico, que es en el que se encuentra la mayoría de las personas, un estado del ánimo estable. Bien, eh, pero puede darse el caso que dentro de las dos polaridades que existen en este trastorno, el paciente entre en lo que es un episodio depresivo, con todas las manifestaciones que ya vamos a comentar más adelante, a pasar de nuevo a un estado eutímico o puede que rápidamente pase al otro polo del trastorno, que es el estado maníaco. Bien, otro de los episodios que se describe en el trastorno bipolar es el episodio hipomaníaco, la hipomanía. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia principal con la manía? Bueno, en pocas palabras, es la severidad, bien, porque el episodio maníaco tiende a ser más severo que el episodio hipomaníaco y en adición, el paciente suele ser más funcional en el episodio hipomaníaco. En ocasiones puede pasar desapercibido, mientras que en el estado maníaco, en el episodio maníaco, el paciente suele ser poco funcional, no suele ser funcional, los síntomas son más severos, tienden a aparecer síntomas psicóticos, síntomas que no suelen aparecer en el episodio hipomaníaco. Bien, entonces, contrario a lo que suele pensarse de manera general, el trastorno bipolar no se caracteriza por un día el paciente está feliz, otro día el paciente está triste, sino que suelen presentarse episodios, bien, episodios de días, semanas, incluso meses, en los cuales el paciente va a estar en uno de los polos, sea en el polo positivo, en el polo maníaco o en el polo negativo, en el polo depresivo. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, en primer lugar, del episodio maníaco, es todo lo contrario a un episodio depresivo. El paciente va a estar eufórico, va a presentar una personalidad expansiva, es decir, va a ser extrovertido, va a buscar socializar mucho, puede llegar a ser irritable, puede presentar desinhibición de su comportamiento y eso se manifiesta, por ejemplo, en el utilizar ropa muy llamativo o en lo absoluto utilizar ropa, puede deambular desnudo en público. Algo característico es la búsqueda incesante de actividades placenteras, y esto es contrario a lo que ocurre en la depresión. Recordemos que en la depresión ocurre esto de este síntoma que es la pérdida del placer o el interés en precisamente realizar actividades que antes generaban placer o interés en el paciente. Esto puede ser, en el caso de un episodio maníaco, el incurrir en apuestas, en el incurrir en relaciones sexuales que pueden ser de riesgo, en gastar excesivamente, en realizar compras compulsivas, lo cual se asocia a precisamente este comportamiento impulsivo e imprudente del paciente. Pueden llegar a manejar, a conducir de manera muy imprudente, incrementando el riesgo de un accidente. Suelen tener un pensamiento acelerado, distraibilidad. Esto se manifiesta a su vez en el discurso de los pacientes, que, por ejemplo, pueden estar hablando acerca de un tema en particular, que suelen hacerlo rápidamente, y rápidamente pasar a otro, a un segundo tema y después a un tercer tema, a un cuarto tema y variar mucho en las ideas. No llegan a perder el hilo de lo que tratan de comunicar. Suele de igual manera presentarse con aumento de la energía. Esto a su vez se asocia con la falta de sueño. Bien, los pacientes suelen dormir 2 a 3 horas al día, a veces no dormir, y esto no repercute en precisamente en su energía. Refieren que lo poco que duermen es reparador, no necesitan dormir más. Bien, el discurso acelerado es algo característico, suele describirse como verborrea. Los pacientes hablan mucho, hablan muy rápido. A veces es
o a menudo es difícil interrumpir a los pacientes mientras están hablando. Pueden llegar a quedarse hablando solos sin que alguien los esté escuchando. Eh, Otro de las manifestaciones son los síntomas psicóticos, que suelen aparecer ya en casos más severos, en episodios más severos. ¿Y esto cómo se manifiesta? Con delirio, es decir, pensamientos o creencias falsas que están fijas en la mente del paciente. Por ejemplo, el delirio de grandeza, uno muy característico. El paciente está convencido de que es el elegido para curar, por ejemplo, el hambre en África, bien, o ideas por ese estilo. De igual manera, alucinaciones y pensamiento desorganizado. Las alucinaciones suelen ser típicamente auditivas y suelen ser asociadas precisamente al estado de ánimo del paciente. De igual manera, suele presentarse este comportamiento enfocado en metas. ¿A qué se refiere? Que el paciente se plantea objetivos, por ejemplo, montarse una empresa. Bien, entonces gasta todo su dinero en poco tiempo en montarse esa empresa. En ocasiones o en muchas ocasiones, en la mayoría suelen ser metas poco realistas. Y entonces el paciente está totalmente inmerso en una actividad que especialmente en el episodio maníaco suele ser improductiva, no suele conducir a nada, a diferencia de lo que ocurre en el hipomaníaco, como ya vamos a ver. El autoestima suele estar inflada, el paciente suele tener una autopercepción de sí mismo que dista de la realidad. Bien, y algo característico del episodio maníaco es la funcionalidad. Los pacientes no suelen ser funcionales. Estos síntomas suelen repercutir gravemente en sus relaciones, en el matrimonio, suelen repercutir en sus ocupaciones, en la parte académica, pueden llegar a ser despedidos, pueden llegar a divorciarse. Claro está, puede que la pareja del paciente o de la paciente no estén al tanto de que esto es un episodio maníaco, entonces pueden interpretar erróneamente lo que está sucediendo y ahí esto puede comprometer, como les menciono, la estabilidad de la familia. Bien, entonces esto es muy característico, los delirios de grandeza. Bien, los delirios de grandeza son característicos de los episodios maníacos e hipomaníacos, pero especialmente en el episodio maníaco. Entonces, ejemplos son lo que mencioné antes, que el paciente está convencido de que es el enviado del cielo para acabar con el hambre mundial, es el enviado de Dios, tiene algún superpoder lo distingue del resto, e ideas de ese estilo. Ya el paciente se cree lo máximo. Bien, ahora en cuanto a la hipomanía, como vemos, hay muchos síntomas y manifestaciones que se comparten con el episodio maníaco, como la euforia, la expansividad en la personalidad, la irritabilidad, pero eh, como está escrito aquí, los pacientes suelen ser funcionales, comparten muchos de los síntomas, pero esto no repercute seguramente en su trabajo, en sus relaciones. De hecho, en cuanto a productividad, en cuanto al trabajo, en cuanto a la parte académica, los pacientes suelen ser, gracias a este comportamiento enfocado en las metas, suelen ser muy productivos. Ya suelen ser, pueden llegar a ser exitosos en su trabajo, lo que los diferencia del episodio maníaco, en el cual esto afecta y pueden llegar a ser despedidos. Bien, alguno de las manifestaciones que no suele presentarse en el episodio hipomaníaco son los síntomas psicóticos principalmente. No suelen haber delirios, no suelen haber alucinaciones, aunque si bien es cierto, el delirio de grandeza es uno que sí puede estar presente en el episodio hipomaníaco, pero que no suele, en este caso el paciente no suele tener ideas tan irreales. Bien, entonces puede tener, sí, una autoestima muy inflada, puede pensar que el paciente es lo máximo, pero uno al escucharlo puede, o más bien, no llega a pensar que el paciente
está desvariando. Igualmente, en cuanto al comportamiento impulsivo, imprudente y la búsqueda incesante de actividades placenteras, si bien está presente, no suele eh, ser muy severo, por así decirlo. Bien, pasamos al otro polo, al polo depresivo. Y entonces, la depresión mayor, similar a lo que es en la depresión mayor unipolar, está caracterizada por la presencia de síntomas depresivos, como un estado de ánimo deprimido que se manifiesta como tristeza, desmotivación, desesperanza, afecto plano, frustración, pérdida de interés o placer en actividades que antes lo generaban, por ejemplo, deporte, hobbies, relacionarse con familia y amigos, también relaciones sexuales. Ya los pacientes suelen tener pérdida de la libido. En cuanto al peso y el apetito, hay disminución o aumento de estos. Bien, puede que el paciente esté anoréxico o puede que el paciente experimente hiperfagia. Ya en los criterios, como vamos a ver más adelante, los pacientes pueden presentar en este aspecto un incremento o pérdida del 5% en el peso en un mes, ya porque dejan de comer o porque comen mucho. Y cuando comen mucho, cuando tienen hiperfagia, suelen tener antojos, especialmente centrados en azúcares, en carbohidratos. En cuanto a los trastornos del sueño, estos suelen estar presentes muy a menudo en pacientes con depresión. Y algo que es sumamente importante para diferenciar bien de un episodio maníaco, de un episodio maníaco en cuanto al insomnio, en cuanto a la falta de sueño, es que en el episodio maníaco e hipomaníaco, si bien el paciente duerme poco, lo poco que duerme lo describe como un sueño reparador. El paciente no necesita dormir, no va a pasar cansado, somnoliento, por la falta de sueño. Es decir, por todo lo contrario, tiene demasiada energía a pesar de dormir poco. En cuanto a los pacientes con depresión, va a tener insomnio y, y la falta de sueño, al igual que el hipersomnio, es decir, dormir mucho no va a hacer que, o más bien va a hacer que los pacientes describan que no tienen un sueño reparador, que pasan cansados, que pasan somnolientos durante el día. El insomnio puede ser temprano, es decir, al paciente le cuesta quedarse dormido, puede ser medio, es decir, se queda dormido y durante la noche se despierta múltiples veces, o puede ser tardío, se despierta horas antes de la hora habitual de despertarse. Pueden también tener fatiga o alergia y esto se manifiesta con dificultad para iniciar o completar actividades, cansancio, suelen tener este signo de la pesadez en piernas o en brazos también, lo cual es evidente por parte del paciente, por parte del doctor y de sus familiares. Agitación o retardo psicomotor puede haber, en este caso, eh, o bien que el paciente tienda a moverse mucho, a realizar movimientos repetitivos que son no productivos, como caminar de lado a lado, o un paciente poco móvil, rígido, con un lenguaje poco fluido. De igual manera suele haber sentimiento de culpa o desvalorización, y en este caso los pacientes suelen culparse de todo, suelen eh, manifestar que son un fracaso, que no, su vida no tiene valor. Pueden haber en casos más severos deterioro neurocognitivo, lo cual se manifiesta con falta de concentración, atención, un lenguaje poco fluido, un lenguaje pobre, eh, y enlentecimiento del pensamiento. Y finalmente, de igual manera, en casos más severos, ideación y comportamiento suicida. Pueden tener ideación pasiva, es decir, los pacientes como tal no tienen un plan, no tienen pensado qué van a hacer respecto a este tema, pero sí suelen comentar, suelen manifestar que em, em, en caso de morir, pues sería no estaría mal para ellos. Si es que algo malo les llegase a pasar, pues suelen describir, no habría problema por eso. Pero en una ideación activa, en una ideación suicida activa, el paciente ya piensa en ejecutar algo, ya tiene un plan, ya saben qué hacer, entonces pueden tener diferentes ideas, sobredosis, utilizar un arma de fuego, un puente, bien, entre esos.
y finalmente el intento autolítico. Entonces, estos son las 9 manifestaciones clínicas base de lo que es la depresión mayor. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los criterios que básicamente se centran en estas manifestaciones que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué se debe considerar aparte de todo esto? Que las mujeres ya con un episodio depresivo tienden a presentar un cuadro más típico, mientras que los hombres pueden llegar a presentar eh, en lugar de tristeza, pueden llegar a presentar más ira o agresividad. Eh, lo que sí cabe mencionar es que el 60% de los pacientes, la gran mayoría, va a presentar tristeza, irritabilidad, falta de concentración, dificultad en la toma de decisiones, fatiga, anedonia, es decir, que no sienten placer y desesperanza. A esto, bueno, aquí se me fue una E, le puede acompañar síntomas somáticos como cefalea, mialgia, síntomas gastrointestinales como náuseas o vómito. Bien, en algunos casos ya se describe que antes de que el paciente en un estado eutímico, antes de pasar a un episodio depresivo o a un episodio maníaco, puede presentar un pródromo, es decir, la previa al inicio de un cuadro. Como les menciono, no es en todos los casos, ya, y esto se caracteriza porque el paciente suele estar más irritable, más ansioso, con un estado de ánimo elevado o estado de ánimo deprimido. Puede presentar labilidad emocional, agitación, agresividad, alteración en el sueño como insomnio, hipersomnio e hiperactividad. Bien, ¿cuáles son las implicaciones de el trastorno bipolar? ¿Cómo repercute en la vida de los pacientes? Bueno, llega a haber en muchos casos un deterioro, en ocasiones severo, en la funcionalidad de los pacientes. Pueden llegar a perder la capacidad de relacionarse con el resto, pueden llegar esto puede llegar a repercutir en su trabajo, en las relaciones con su familia, con sus amigos, en la parte académica. Entonces suele ser un trastorno muy complicado en cuanto a qué implicaciones tiene en la vida del paciente. Suelen tener mayor riesgo de problemas legales, especialmente en la parte de los episodios maníacos. Si bien se ha visto que no hay mayor riesgo de conducta criminal violenta en los pacientes con episodios maníacos, sí hay más riesgo de recibir violencia. Recordemos que son pacientes impulsivos, que son pacientes que en ocasiones no tienen un juicio adecuado y puede incurrir en acciones, en actividades que puede llegar a generar violencia sobre estos. Un aspecto importante es que la esperanza de vida en los pacientes con trastorno bipolar es 9 años más corta en relación a la población general. Hay mayor riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria, EPOC, diabetes mellitus y neumonía, y esto principalmente en cuanto a las tres primeras mencionadas, es porque los pacientes pueden no tener una buena adherencia con el tratamiento. O bien en el caso de pacientes que tienen a la hiperfagia, pueden llegar a comer muchos carbohidratos y esto llegar a repercutir en cuanto a la parte metabólica. En cuanto al intento autolítico, de acuerdo a estudios, he visto que ha estado presente hasta en el 20% de los pacientes y muchos de estos intentos llegan a ser lamentablemente productivos, eh, o más bien efectivos. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener con el diagnóstico? Bien, 35% de los pacientes con trastorno bipolar fueron diagnosticados 10 años después del primer contacto con el médico al haber buscado ayuda. Entonces, eso nos quiere decir que en ocasiones es difícil llegar a diagnosticar un trastorno bipolar. Bien, porque puede que especialmente en la parte del episodio hipomaníaco, puede llegar, puede que no afecte tanto la funcionalidad del paciente, puede que en ocasiones haga que el paciente sea más productivo, entonces puede que el paciente y las personas que lo rodean no sospechen de que hay algo anómalo ocurriendo. Ya entonces hay dificultad para diagnosticar el trastorno debido a que los pacientes pueden también no recordar los episodios de manía o hipomanía, al no haberlo reconocido como algo anómalo. En cuanto al screening,
Bien, para la manía o hipomanía es útil este cuestionario, que corresponde al Mood Disorder Questionnaire. Bien, en el cual su objetivo principal es tratar de indagar, ya si es que el paciente, si es que hubo la probabilidad de que el paciente haya presentado un episodio maníaco o hipomaníaco en el pasado. Bien, eh, se ha visto que este cuestionario presenta en la atención primaria una sensibilidad del 58% y especificidad del 93%. En cuanto a la atención psiquiátrica, la sensibilidad es un poco mejor, pero la especificidad baja debido a la mayor cantidad de trastornos que pueden tener manifestaciones similares y entonces dar lugar a falsos positivos. Y para la depresión es sumamente útil por ejemplo, la escala de Hamilton o la escala PHQ-9 que evalúa los síntomas. Bien, entonces, en la evaluación de un paciente con trastorno bipolar, ¿qué es importante? En primer lugar, la historia clínica. Ya en la parte personal es sumamente importante indagar episodios depresivos, episodios maníacos e hipomaníacos. Y diría yo que de los más importantes que tenemos que indagar son los episodios maníacos e hipomaníacos, puesto que, digamos, en un paciente que se le diagnostica un trastorno depresivo mayor, puede ser que pase por alto ya el indagar si ha habido síntomas de manía o de hipomanía y tratar el trastorno depresivo como si fuera unipolar, con antidepresivos. Esto puede repercutir en el tratamiento, puede hacer que el paciente llegue incluso a desarrollar un episodio de manía. Entonces es sumamente importante indagar estos puntos. Hay que de igual manera descartar otros trastornos psiquiátricos, o sea, del espectro psicótico, de trastornos de la personalidad, como un trastorno límite de la personalidad, que en ocasiones puede llegar a confundir un poco. De igual manera, evaluar la cronicidad, la recurrencia y episodios previos. Y si tuvo episodios previos, ¿cómo han sido tratados? Comorbilidades médicas, cómo está la funcionalidad del paciente y si tiene soporte familiar, si es que vive con alguien, si es que tiene familia, si es que tiene un pareja. En la parte familiar es sumamente importante indagar si es que ha habido trastornos psiquiátricos y especialmente si es que ha habido como tal un trastorno bipolar en la familia, puesto que se sabe que hay una gran heredabilidad en cuanto al trastorno bipolar. De igual manera, indagar esquizofrenia e intentos autolíticos en la familia. De igual manera, preguntar al paciente acerca del uso de medicamentos y sustancias de abuso y evaluar el riesgo de intento autolítico, especialmente en pacientes que acuden a la consulta con un episodio depresivo. Bien, en la parte del examen ya es sumamente importante evaluar el estado mental del paciente y realizar un examen físico general con el objetivo de descartar una enfermedad de base y el hallar indicios que nos indiquen que el paciente estuvo eh, infringiéndose algún daño, si es que tuvo si es que ha incurrido en autolesión. Entonces, ¿en qué pacientes realizamos el examen físico? En pacientes con depresión recién diagnosticada, depresión severa, depresión resistente al tratamiento, riesgo de otras condiciones médicas y puede ser de igual manera útil en pacientes con un episodio de hipomanía o de manía siempre y cuando no estén agitados, siempre y cuando no sean agresivos. Bien, en cuanto a laboratorios, bien, está a criterio realmente del médico. Se puede recomendar en algunos casos realizar una biometría, TSH, beta-HCG para descartar un embarazo, uroanálisis, química sanguínea, examen toxicológico de orina. Y si hay indicios de alguna enfermedad neurológica, puede ser útil una resonancia magnética cerebral. Entonces, el paso uno, ya para el diagnóstico de un trastorno bipolar, es diagnosticar el episodio de manía o hipomanía. Porque bien, puede llegar a diagnosticarse el episodio depresivo, pero si es que no tienes eh, precisamente hallazgos o evidencia de que el paciente tuvo manía o hipomanía, puede llegar a diagnosticar como un trastorno depresivo mayor unipolar.
y esto afectar el tratamiento. Y entonces, sumamente importante describir, llegar a indagar en la vida del paciente si es que tuvo un episodio de hipomanía o hipomanía o si está en un episodio actualmente. Ya entonces aquí están los criterios diagnósticos del DSM-5 para el episodio maníaco y el episodio hipomaníaco. Entonces, en cuanto al episodio maníaco, va a ser un periodo distinto de estado del ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, con un aumento anormal y persistente de la actividad o de la energía que dura al menos una semana. Esta parte de la temporalidad es importante, es parte del criterio. El episodio maníaco dura al menos una semana. Los síntomas están presentes la mayor parte del día y casi todos los días durante el episodio. Y vamos a tener al menos eh, 3 o más de los siguientes síntomas si es que el estado de ánimo es precisamente expansivo, pero cuando es un estado de ánimo irritable, ya cuando solo hay un estado de ánimo irritable, entonces el criterio es al menos 4 síntomas de los siguientes, que son autoestima inflada o grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, más hablador de lo habitual o verborreico, vuelo de ideas, eh, se distrae fácilmente, hay aumento de la actividad dirigida a un objetivo, como lo que mencionaba, relación al trabajo o a lo académico, se centran mucho en realizar una actividad que puede ser realista o no realista, especialmente en los pacientes con episodio maníaco suele ser no realista. Y participación excesiva en actividades que tienen un alto potencial de consecuencias dolorosas y que principalmente su objetivo es buscar el placer, bien como compras compulsivas, comportamientos sexuales, apuestas. Es un ejemplo. Ya. Adicionalmente, en la parte del episodio maníaco, la alteración del estado de ánimo es lo suficientemente grave como para causar un deterioro marcado en la funcionalidad del paciente. Entonces, como les mencionaba, en el episodio maníaco hay una afectación funcional. Y finalmente, el episodio del paciente no es atribuible a alguna sustancia, bien, alguna droga de abuso, como algún estimulante. Y adicionalmente, en el episodio maníaco pueden haber síntomas psicóticos. Bien. Eh, por otro lado, en el episodio hipomaníaco, los criterios son, de igual manera, la presencia de estos síntomas que acabo de mencionar antes. Sin embargo, estos no afectan el funcionamiento del individuo de manera tan severa como lo es en el episodio maníaco, y la temporalidad es de al menos 4 días. Ya en el episodio maníaco es una semana, en el episodio hipomaníaco son 4 días. Entonces, otro de los criterios es que el resto de las personas que rodean al paciente pueden observar la alteración del estado de ánimo y el cambio en el funcionamiento del paciente. De igual manera, no hay un deterioro severo de la funcionalidad del paciente, no presenta síntomas psicóticos y los hallazgos no son, o los síntomas no son atribuibles a una sustancia. Bien. Entonces, en cuanto a los criterios de diagnósticos del episodio depresivo mayor, es que va a estar presente al menos 5, ya pueden ser 5 o más de los 9 síntomas que les había mencionado anteriormente, y son precisamente estos que están listados acá. Y uno de ellos, al menos uno, debe ser un estado de ánimo deprimido y pérdida de interés o placer. Adicionalmente, los síntomas causan malestar clínicamente significativo y puede haber deterioro o suele haber deterioro en el funcionamiento del paciente. Ya estos síntomas repercuten en la funcionalidad del paciente. De igual manera, el episodio no es atribuible a los efectos de una sustancia ni de una afección médica. Bien. Y por último, la aparición del episodio depresivo mayor no se asocia o no es explicado
por un trastorno del espectro psicótico. Y finalmente hay que especificar qué subtipo de episodio depresivo mayor es el que está cursando el paciente. Puede ser con ansiedad, con características mixtas, puede ser con rasgos melancólicos, con rasgos atípicos, con psicóticos, con catatonia de inicio periparto, o puede tener un patrón estacional. Y de igual manera, si es que ya se llega a determinar que ha habido un episodio maníaco y también o episodio hipomaníaco y episodios depresivos, hay que describir si es que hay ciclos rápidos, ya si es que se manifiesta con ciclos rápidos. Bien, y esto de los ciclos rápidos corresponde a cuando en un periodo de 12 meses hay al menos 4 episodios, ya que pueden ser de manía, hipomanía o depresión mayor. Y ahí en cuanto a los subtipos, aquí están básicamente las características de cada uno de estos subtipos, de depresión, manía o hipomanía con ansiedad, que se caracteriza por al menos 2 de estos síntomas durante casi todo el episodio, que son tensión, inquietud, miedo de que algo malo va a pasar, de perder el control o preocupación excesiva que llega a afectar la concentración. En la depresión atípica son al menos 3 de los siguientes y al menos uno debe ser reactividad a un estímulo positivo. Entonces, el primero es reactividad a estímulo positivo, es decir, que mejora con alguna situación positiva, ya que los síntomas mejoran. El paciente tiene hiperfagia, hipersomnio, sensación de pesadez en miembros y sensibilidad al rechazo. En cuanto a la sensibilidad al rechazo, suele estar presente fuera del episodio, ya, es decir, con el paciente eutímico suele tener esta sensibilidad al rechazo y durante los episodios. Puede haber en el caso de depresión, depresión melancólica con al menos 4 de los siguientes síntomas y al menos uno de estos debe ser no reactividad de estímulos positivos o anhedonio. Entonces, no responde a estímulos positivos, es decir, no mejora cuando algo bueno le pasa, cuando tiene alguna situación positiva. Estado de ánimo deprimido, ya que suele ser muy profundo, agitación o retardo psicomotor, insomnio tardío, anorexia y anedonia. Y en cuanto a la depresión, manía o hipomanía catatónica, se caracteriza por ralentización o agitación psicomotora severa. En las características mixtas es cuando en cualquiera de los episodios, sea maníaco, hipomaníaco o depresivo, se presentan características o síntomas, al menos 3 síntomas del otro polo del trastorno. Puede haber con síntomas psicóticos o periparto, es decir, que aparece durante el embarazo o en las 4 primeras semanas después del parto. Ya, el paso 2 en el diagnóstico es diagnosticar el tipo de trastorno bipolar. Ya entonces ya hemos visto que el paciente tiene un episodio maníaco o hipomaníaco y un episodio depresivo mayor. Entonces, ¿qué hacemos con esa información? En cuanto al trastorno bipolar tipo 1, es en el cual hay al menos un episodio de manía. Bien, entonces, si tenemos al menos un episodio de manía, ya es trastorno bipolar tipo 1. Ya puede presentarse con o sin episodio de depresión mayor, con o sin episodio de hipomanía, no se explica por un trastorno del espectro psicótico, no se explica por el uso de una sustancia o medicamento, no se explica por una condición médica. Y hay que especificar el subtipo del episodio que acabamos de ver, si es estacional y si tiene ciclos rápidos. El trastorno bipolar tipo 2 no tiene un episodio de manía, sino que por otro lado tiene al menos un episodio de hipomanía y al menos un episodio de depresión mayor. Y ahí estos no se explican por un trastorno psicótico, sustancia o enfermedad médica de base. No ha habido ningún episodio de manía y hay que especificar de igual manera los parámetros que mencioné antes. En cuanto al trastorno ciclotímico, este se caracteriza por periodos de síntomas hipomaníacos o de síntomas depresivos que no llegan a cumplir criterio, ni para manía, hipomanía o depresión mayor, es decir, son subumbrales. Se presenta por al menos 2 años y tiene síntomas el 50% del tiempo, ¿ya? Y en cuanto a un periodo libre de síntomas, estos no suelen ser mayores a 2 meses, similar a lo que ocurre en el trastorno depresivo persistente, en cuanto a los criterios. Ya, los síntomas no resultan del uso de sustancias, del espectro psicótico, y hay que especificar si es que se presenta con ansiedad, ya este caso en particular. Bien, entonces,
¿Cómo es básicamente el curso de estos tres trastornos? Bien, en cuanto a la manía, recordemos, pasa ya esta línea de lo que es la funcionalidad. El paciente, sus síntomas llegan a deteriorar la funcionalidad del paciente, no le permiten trabajar adecuadamente, funcionar a nivel social y puede llegar ya a presentar síntomas psicóticos. En cuanto a la hipomanía, no cursa este umbral a partir del cual el paciente deja de ser funcional, pero sí hay síntomas como un estado de ánimo expansivo, puede haber esta menor necesidad de sueño, mayor actividad, mayor energía en general. En cuanto a la ciclotimia, no va a cursar ningún umbral, no va a llegar a cursar el umbral para ser considerado depresión mayor, pero tampoco va a cursar, por otro lado, el umbral para ser considerado hipomanía. Entonces va a estar eh, persistentemente durante la mayor parte de estos al menos 2 años con síntomas, ya síntomas de hipomanía sin que cumplen ningún criterio y de depresión sin que cumpla ningún criterio. Bien. Entonces, esto, en cuanto a la ciclotimia, recuerden, es casi todo el tiempo. En cuanto al trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, puede haber periodos de eutimia, ningún síntoma en lo absoluto, y periodos ya de los episodios de cualquier polo. Y también mencionar que en la parte de ya el extremo negativo pueden de igual manera manifestarse síntomas psicóticos. Bien, otros trastornos del espectro bipolar son el trastorno bipolar inducido por sustancias y medicamentos, el cual se caracteriza por un estado de ánimo irritable o expansivo, acompañado o no de síntomas depresivos eh, durante o después de la administración de sustancias o fármacos, ya que suelen ser estimulantes o suelen ser corticosteroides. Los síntomas causan deterioro funcional y no se debe cumplir los siguientes, que los síntomas se desarrollan después de, de antidepresivos, bien, porque en este caso, si es que la manía o la hipomanía se desarrolla en un paciente que es diagnosticado con trastorno depresivo mayor, unipolar, y se le da antidepresivos y desarrolla un episodio de manía, entonces el diagnóstico va a ser trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2. Los síntomas no preceden la exposición a la sustancia, persisten un mes después de la intoxicación, retiro o exposición, se producen solo durante el delirio, ya en cuanto esto corresponde al estado confusional, no a los síntomas de psicosis, y hay historia previa de episodios recurrentes. Entonces, si se cumple cualquiera de estos, entonces ya no es inducido por sustancias. Trastorno bipolar debido a otra condición médica. Ya los trastornos del estado de ánimo se explican por una enfermedad de base como hipercortisolismo, lupus eritematoso sistémico, esclerosis múltiple, accidente cerebrovascular o un daño encefálico traumático. Este va a generar deterioro funcional del paciente y no se cumple, que el trastorno precede a la condición médica y que los síntomas se producen solo durante el delirio, es decir, durante el estado confusional. Si este es el caso, entonces no cumple con el criterio. Y otros trastornos bipolares específicos, entre los cuales se encuentra síndromes hipomaníacos de corta duración, que suelen ser menos de 3 días, y episodios de depresión mayor. Entonces no cumple el criterio para ser un episodio maníaco. Síntomas de hipomaníacos y episodios depresivos mayores, episodios hipomaníacos sin episodios de depresión mayor y ciclotimia de corta duración, menor a 2 años. Cabe mencionar que es muy probable en algunos casos que de trastorno ciclotímico y de trastorno bipolar tipo 2 pasen a trastorno bipolar tipo 1. Es decir, que en cualquiera de estos casos puede darse la situación de que el paciente desarrolla un episodio de manía y entonces el diagnóstico ya cambia automáticamente a trastorno bipolar tipo 1. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos la depresión mayor unipolar, trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno de déficit de atención e hiperactividad y trastorno límite de la personalidad.
que aquí están los criterios que nos permiten diferenciar de los trastornos bipolares. ¿Qué más es importante? Una vez hemos llegado al diagnóstico, es sumamente fundamental la educación al paciente. Se recomienda, en cuanto a esta parte educativa, utilizar la metáfora de la epilepsia. ¿A qué se refiere esto? El trastorno bipolar es un trastorno crónico, es un trastorno realmente sin cura, en el cual el paciente probablemente va a estar sujeto a fármacos durante la mayor parte de su vida. Puede presentar episodios de un polo o de otro polo, y los fármacos van a ser útiles para prevenir precisamente esos episodios, para estar en un estado de eutimia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la metáfora de la epilepsia? Que los pacientes pueden llegar a presentar convulsiones, pero que los fármacos que tienen que tomar a largo plazo van a prevenir que ocurran esos episodios. Pero ¿qué sucede cuando dejan de tomar los medicamentos, los antiepilépticos? Entonces el paciente va probablemente a sufrir un nuevo episodio de convulsión. Lo mismo que en trastorno bipolar. Cuando el paciente deja de tomar los fármacos, así sea que se sienta bien, ya, porque si deja de tomar los fármacos probablemente es porque se siente bien. Entonces hay mucha probabilidad de que vuelva a presentar un episodio de manía o un episodio de depresión mayor. Entonces, la importancia de los fármacos y hacerle comprender al paciente de la cronicidad de su trastorno. Es importante enseñarle a evitar sustancias como estimulantes, marihuana, alcohol o psicodélicos que pueden comprometer el tratamiento del paciente y llegar a afectar como tal el estado de ánimo del paciente directamente. Buenos hábitos como ejercicio y una buena dieta, y recomendarle al paciente acudir a redes de apoyo, a sociedades, a grupos de pacientes con trastorno bipolar que puedan llegar que comprenden al paciente y que son en muchas ocasiones un apoyo para este. Y finalmente hemos llegado al diagnóstico de trastorno bipolar. Sumamente importante referir a psiquiatría, puesto que es un trastorno que no suele ser manejado usualmente en atención primaria o por otros especialistas que nos llaman psiquiatra. Y eso sería todo en lo que corresponde a diagnóstico de trastorno bipolar. En el siguiente video voy a abordar el, el manejo de un episodio maníaco o hipomaníaco del trastorno bipolar.